de hoy se llama Una fe inconmovible, el secreto de una fe inconmovible. Y bueno, vamos a ver el día de hoy un salmo. Para mí es uno de los salmos más poderosos, más directos y más claros sobre dos caminos, ¿verdad? Dios nos permite elegir en ese libre albedrío qué camino queremos tomar, qué camino vamos a llevar a cabo, dónde vamos a sembrar, y todo lo que sembremos ciertamente llevará una cosecha. Así que el Salmo 1, si quieres ir a tu Biblia, ahí lo tienes. El Salmo 1 nos va a hablar del camino del justo y el camino del impío, ¿no? El justo es aquella persona que ha recibido a Jesús en su corazón, que sigue, que medita, que cree en Dios, que tiene una fe, ¿verdad? Todo el tiempo. Y el impío será la persona que vamos a ver, que finalmente se aparta, que no le interesa nada el Señor, que es una persona insensata y que ciertamente cada uno de los dos llevará un fruto. El Salmo 1 es la puerta de la entrada a los salmos. Entonces a mí me parece increíble porque es el primer salmo de este libro. Y no es casualidad que Dios haya decidido que este fuera el primer capítulo. Es algo como habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, habla a nuestro espíritu y sobre todo nos da guía, nos da luz para nuestros pasos, para nuestro camino. Este salmo va a establecer un fundamento, cómo se ve una vida que Dios bendice, una vida que Dios prospera, una vida que tiene ese respaldo de Dios, y cómo se ve una vida fuera de Dios. Una vida que solita se destruye. No es que Dios quiera tomarlos y destruirlos y hacer lo peor para ellos, no. Realmente en su libre albedrío ellos deciden apartarse y bueno, pues solitos se destruyen. Y quiero que hoy te hagas una pregunta antes de iniciar, y mi pregunta sería: ¿en qué camino, ahora que lo leamos, en qué camino crees que estás caminando? ¿Qué es lo que hoy estás sembrando? ¿Y en qué estás siendo plantado? Entonces van a ser preguntas de reflexión que te vas a llevar en estos minutitos para que Dios hable a tu corazón, el Espíritu Santo hable a tu corazón y tú puedas entender un poquito más este mensaje. Y te lo pregunto porque todos aquí somos un árbol, pero no todos estamos plantados en un buen terreno. Tú eres un árbol, yo soy un árbol. La pregunta es, ¿cuál es el terreno? ¿Cuál es esa tierra donde cada uno está sembrado? Todos vamos a tener hojas como un árbol, pero no todos vamos a dar fruto. Y eso es algo fuerte. O sea, ¿cómo? Voy a ser un árbol, voy a estar plantado, voy a tener hojitas, pero mis hojitas se van a caer y jamás van a dar un fruto. Todos aquí vamos a tener tormentas, vamos a pasar por dificultades, pero no todos van a permanecer. Hay quien, bueno, pero es que como que me siento un poquito débil, entonces significa que Dios no está conmigo. No, aquí el final de la historia sería, después de esa tormenta, ¿permaneces? ¿O eres como ese árbol que ya se cayó y ahí se quedó ya no hay nada más que hacer? ¿O eres como ese árbol que llega a la tormenta, ¿no? Les ha pasado que ven tormentas y las pobres hojitas así, ¿no? Y el árbol, pero es un árbol frondoso que permanece, y cuando toda la tormenta termina, entonces en lugar de ser un árbol que cae, un árbol que es destruido, es un árbol al contrario, que es frondoso y que esa misma agua de tormenta le ayuda para dar mucho fruto. Dios quiere que seamos un árbol firme, que seamos un árbol frondoso, que seamos un árbol estable, un árbol lleno de vida, un árbol que da mucho fruto. Para eso el Señor ha enviado a su Espíritu Santo para guiarnos en todo tiempo. Y hoy, a través de este Salmo 1, Él mismo nos va a enseñar cómo lograrlo. Así que vamos a leerlo juntos. Y dice aquí: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, día y noche medita en ella. Entonces será como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera. En cambio, los impíos, los malvados,
Son como esa paja arrastrada por el viento, un tamo que arrebata el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos llevará a la perdición. Y bueno, entonces el Salmo empieza con una palabra fuerte. Dice, bienaventurado, dichoso, feliz. Esto significa esta palabra en hebreo. Completo, pleno, bendito. Entonces cuando tú lees Salmo 1, dices, bienaventurado el hombre, bienaventurada la persona, feliz, plena, dichosa. ¡Wow! Hoy en día todas las personas quieren eso. Quieren felicidad, quieren ser dichosos, quieren ser plenos, quieren ser completos, quieren tener la bendición en todo. Tú le preguntas a alguien, ni modo que diga, no, yo no quiero estar pleno, yo no. No, todo el mundo persigue esto. El tema es que lo perseguimos en lugares donde prometen una estabilidad, una felicidad que solamente es temporal. Y como les dije hace ratito, ese árbol, llega la tormenta, ¡pum!, se cae. Y entonces como, ups, pero como que nada más era como medio artificial, ¿no? Yo por ejemplo tengo una plantita aquí, es artificial, nunca va a dar fruto, jamás. Así yo le pongo agüita porque es plástico. Entonces aquí sería, ¿sobre qué estás plantado? Porque si solo eres artificial, eres como una imagen perfecta de repente, pero cuando viene la tormenta como que o te quedas ahí todo seco o jamás vas a dar fruto porque es una apariencia artificial. Y Dios quiere que no seamos artificiales. Dios quiere que podamos dar mucho fruto plantados en Él. Dios nos está diciendo aquí que si quieres una vida bendecida, si quieres una vida que prospera en todas las áreas de tu vida, debes de empezar aquí. Y lo primero que menciona no es lo que debes de hacer, es lo que no debes de hacer, es lo que debes de evitar. Y se parece un poquito esto a Génesis, ¿verdad? Cuando Dios mismo le está diciendo a Adán y a Eva, podrán hacer todo esto, pero esto no, por favor. Si tú te fijas, desde el Génesis, del primer libro de la Biblia, Dios mismo nos está mostrando los caminos de alerta, las banderitas rojas, ¿no? Ahí no te acerques ahí, porque ahí viene una trampa que te hará caer. Entonces Salmo 1 hace lo mismo. Dice, no debes de seguir el consejo de los malos, de los malvados. Y a mí me llama la atención porque en nuestra vida siempre seguimos consejos. Siempre. Tú necesitas a alguien. Le voy a pedir un consejo a mi líder. Le voy a pedir un consejo a mis padres. Un consejo a mis amigos. Siempre estamos pidiendo consejos. ¿Sí o no? Pero aquí dice, no andes en consejo de malos. Por favor, no vayas y pidas el consejo a alguien que te va a apartar. Ok, entonces, si no sigo el consejo de los malvados, ¿de quién voy a seguirlo? El Espíritu Santo. Padre, guíame. Espíritu Santo, guíame. Dame paz en esto. Muéstrame tu dirección. Muéstrame tu camino. ¿Por qué? Porque van a haber muchos consejos en tu vida. Todo el mundo te va a aconsejar. Pero te dice, guíate por medio de mi consejo. No de los malvados, por favor. Y es lo primero que habla el Salmo 1. No andar en consejo de malos. Número 2. No estar en camino de pecadores. No te detengas en la senda de los pecadores. Número 3. No te sientes en la silla de los escarnecedores. No te sientes con ellos. Es la progresión del pecado. ¿Por qué Dios nos está diciendo que no hagamos esto? O sea, ¿porque debemos aislarnos del mundo? ¿Debemos aislarnos de la gente? No, te está diciendo que mira, si tú haces esto, primero vas a caminar junto con ellos. Suena bien, vamos a caminar un poquito con los malvados. Luego te vas a detener un poquito más. Como que caminas, oye, si nos sentamos aquí y te sientas. Y empiezas a sentirte cómodo en el pecado. Te detienes, te sientas y ahí es donde caes. Entonces Dios mismo nos está hablando de los puntos, ¿verdad? De las señales que debemos tener en cuenta para poder caminar, para poder ser plantados correctamente.
Dios nos está advirtiendo, el pecado nunca va a empezar siendo algo grandote, un pecadote así. Te levantas, hoy voy a pecar grandemente. No, en realidad no funciona así. Empieza con pequeñas concesiones, con pequeños pasitos, con empezar a caminar, con empezar a mirar. Oye, se siente bien, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hoy? Y te sientas y pareciera que te sientes bien. Y después viene como la cubeta de agua fría, ¿no? Ay, caray, como que me senté mucho tiempo aquí, mira ya dónde estoy. Aquí el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Si tú quieres estabilidad espiritual, si realmente quieres que las cosas te vayan bien, revisa con quién caminas, dónde te quedas y dónde te sientas. Lo voy a repetir. Revisa hoy, analiza. ¿Con quién caminas? ¿Con quién estás caminando hoy? ¿Quiénes son las personas más cercanas a ti? ¿Con las que pasas más tiempo? Y ahora recuerda, ¿con quién te estás quedando más tiempo? Ah, bueno, suena bien esto. Me quedo un poquito más porque me siento a gusto. Ok. Y después, ¿con quién te estás sentando? ¿A quién le estás abriendo esa puerta a tu corazón, ese tiempo a ti? ¿En dónde? ¿En dónde te estás sentando? Porque la verdadera bendición empieza cuando eliges separarte de lo que te va a contaminar. Ah, qué fuerte. Entonces tengo que ser un poquito más drástico en esto. Pues sí. La palabra de Dios nos dice, ¿tú quieres bendición? ¿Tú quieres prosperar? ¿Tú quieres sentir la paz de Dios? Tienes que apartarte de todo lo que te contamina y de todo lo que te separa de Dios. Muchos aquí van a querer ser como un árbol plantado, pero siguen escuchando el consejo de las personas que no buscan a Dios. Es como, y si escucho el consejo de mi amiga, ya sé que amiga me va a dar la razón en lo que estoy haciendo. Es como, no. Tienes que buscar la dirección de Dios primeramente. Y después sí, el consejo humano de personas maduras en el Señor, sí, claro, van a fortalecer el consejo que el mismo Espíritu Santo ya te dio. Hay muchas personas que siguen caminando con gente que vive en el pecado. Es como, o sea, eres débil y vas y te juntas con la persona que está cometiendo el pecado, que Dios ya te apartó, que Dios ya te libró, y vas y entras a lugares pensando que no va a pasar absolutamente nada. Te quieres seguir sentando en ambientes que van a apagar tu espíritu. Y no es como, o sea, no nos podrías dar lugares donde el espíritu se apaga. Creo que es evidente. Creo que es evidente cuando uno está en Dios, permanece en Dios, se siente feliz, pleno, constante, y tú mismo caminas, te sientas en un lugar donde tu mismo espíritu se da cuenta, te alerta. El mismo Espíritu Santo te está diciendo, aquí no. Aquí es un lugar donde es robada tu paz. Aquí es un lugar donde tienes confusión. Aquí es un lugar donde no fluye mi sabiduría, donde no está fluyendo todo lo que te quiero dar. Entonces, a medida que tú tienes una relación con Dios, puedes discernir un poquito más cuando estás con ese tipo de personas o en ese tipo de lugares. Dios te dice hoy, despréndete de ese terreno que te seca. Oh, qué fuerte. Esa es una decisión. Eso es algo que Él te está diciendo. Dichoso, bienaventurado el que no se detiene, el que no cultiva, el que no... Tú lo tienes que decidir, no es como, bueno, Señor, pues yo te pido que tú me cultives, tú me sientes, tú me hagas. No, pues no somos títeres. Dios te está diciendo, decide la tierra donde vas a estar. Decide el terreno donde quieres ser plantado, porque hay dos terrenos nada más, el que te seca o el que te hace llevar mucho fruto. Este salmo dice, sino que en la ley del Señor se deleita, sino que en la ley de Dios está su delicia. En su ley medita de día y de noche. El justo, el Hijo de Dios, la persona que tiene una fe inconmovible, la persona que quiere crecer en Dios, no solo lee la palabra, no solo, Salmo 1, bienaventurado el que anduvo en consejo de malos, no es el que se la sabe de memoria, no es el que solo lee la palabra, no es el que solo la escucha, sino el que se deleita. ¿Te has deleitado en algo así que me gusta mucho esto? Me gusta hacer esto, me gusta comer esto, me gusta ir a tal lugar, me gusta estar con cierta persona, me deleita.
Eso es un deleite, algo que realmente disfrutas. Entonces, si tú lees la Biblia como un simple libro, te la vas a aprender a lo mejor toda. Y te vas a saber todos los salmos y todos los libros de la Biblia. Y vas a conocer a la gente increíble, ¿verdad? Que dijo, yo sí a Dios. Te vas a saber todas las historias. Pero si tú no te deleitas, si tú no la disfrutas, si tú no entiendes que este libro es ese portal que te lleva, que te da luz para saber dónde debes caminar, entonces no sirve. Es un simple libro que te lo sabes, pero no hay convicción, no tienes fe, no te deleitas. Es más, para ti es como, ay, ¿por qué dice todo eso? ¿Por qué dice que no debo de seguir el consejo de los malos? Y a veces los malos dan buenos consejos. Ay, no, yo creo que este libro exagera. Entonces no te deleitas. Entonces no lo disfrutas. ¿Y sabes qué significa eso? Que la palabra debe volverse tu alimento, tu paz, tu dirección, tu fuerza. Hay personas que pueden solicitar consejería en algo, en algún área de su vida. Es que no sé cómo hacer esto. Y la verdad es que la respuesta está en la Biblia. Es una lámpara a tus pies. Estás en la oscuridad, no sabes a dónde ir. Es como, Espíritu Santo, pareciera que no escucho, pareciera que ya me metí tanto en esos lugares, pareciera que ya estuve sentado tanto tiempo en caminos de escarnecedores que ya no puedo escuchar tu voz. Es como, me siento bloqueado. La palabra. Regresa a la palabra, porque aquí va a ser esa lumbrera en tu camino, esa lámpara a tus pies. No te permitirá caer, sino al contrario, te enseñará el camino, te dará su paz, su dirección, su sabiduría. Todos quieren sabiduría. Salomón fue una de las cosas que pidió. Cuando Dios se acercó a él, le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. A lo mejor si yo te pregunto, ¿qué quisieras? Tú dijeras, yo quisiera dinero, yo quisiera, no sé, muchas cosas, ¿no? Que pudieras pedir, como esa cartita a los deseos, ¿no? Y entonces llenarías toda una lista, ¿no? Todo lo que yo quisiera. Pero si no tienes sabiduría, aunque Dios te diera todo lo que hoy estás pidiendo, lo vas a destruir. Entonces Salomón dijo, en lugar de pedirte riquezas, en lugar de pedirte, no sé, más mujeres, ¿no? En ese tiempo, en lugar de pedirte más reinos, más poder, dijo, lo que te pido es sabiduría. Sabiduría para guiar a mi pueblo. Porque eso es lo que voy a necesitar. Entonces tal vez tú hoy tengas una lista de deseos, una lista de cosas, una lista de anhelos. Pero sabes, deberías de poner primero, Señor, quiero tu sabiduría. Porque una vez que lo tenga, el tema no es que me lo des. El tema es no destruirlo en mis manos. El tema es no echarlo a perder. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Lo primero que pido es sabiduría. Y dice el Señor, perfecto, mi sabiduría está en la palabra. Léela, medita, deleítate. Entonces, cuando llegue ese día que no sepas a dónde ir, vas a ir a la palabra. Vas a recibir mi paz, vas a recibir mi dirección, vas a recibir sabiduría y escucharás tus oídos, tu espíritu se conectará con el mío y sabrás lo que debes hacer. Hay personas que solo leen la Biblia como obligación. Es que tengo que hacer hoy el devocional. Es que tengo que leerla porque pues el capítulo me dijeron en la iglesia que debo de aprendérmelo de memoria y me van a preguntar, entonces me lo aprendo por obligación. Pero hay otros, ¿verdad? Otros entendidos que la leen como si este libro fuera su vida, como si de este libro dependiera su vida. ¿Y sabes por qué? Porque así es. De este libro va a depender mucho de lo que tú decidas, de lo que tú hagas. Por eso dice, no serás como este hombre, sino... Entonces, si no soy así, si no ando en camino de pecadores, si no me siento en silla de escarnecedores, entonces ¿qué? Sino, es decir, lo contrario, que en la ley del Señor medita, ¿cuándo? A veces, los fines de semana, en la mañana un ratito, no, dice que medita de día y de noche. ¡Wow!
En hebreo, meditar significa que estás repitiendo, pensando, absorbiendo, reteniendo, pensando sobre lo mismo. Entonces es en la mañana que tú te levantas y dices: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Gracias, Señor, por esta palabra. Y te vas hasta ahí. Vamos a pensar que no te lees todo el Salmo, pero te lees 2, 3 versículos y te los llevas y meditas de día y de noche. Todo el tiempo lo tienes. Es increíble la manera en que Dios habla por las mañanas, cuando tú buscas su palabra y buscas su camino y su sabiduría. A mí me ha pasado muchísimas veces que es así: Espíritu Santo, háblame hoy en mi lectura, ¿no? Y empiezo a leer, ¡wow! Y me llevo eso fresco para mi corazón y es increíble, pero en el día puedo aplicar. Es más, llegan pruebas a mi vida que estaban relacionadas con mi lectura de la mañana. Medité, me deleité, lo recibí. O sea, era el banquete de Dios en la mañana. Lo digerí y lo llevo así como: qué bien, Señor, qué bien me cayó esto. Entonces cuando llega la tribulación, entonces cuando llega la prueba, entonces cuando llega la indecisión, ¿sabes a dónde ir? Ya me lo dijiste en la mañana. Gracias, Señor. Entonces sí, no se trata de leer, se trata de deleitarte y de vivir la palabra de Dios. La diferencia entre un árbol seco y un árbol frondoso no es el talento, no es la edad, no es la historia. ¿Sabes cuál es la diferencia? La profundidad de sus raíces. Esa es la gran diferencia entre un árbol que se seca y en un árbol que permanece, que es frondoso y que da mucho fruto. Tu raíz espiritual será tu relación con la palabra de Dios. Tu raíz espiritual será la relación que tengas con Dios a través también de su palabra, porque Él habla a través de su palabra. No hay un hijo de Dios que sea fuerte cuando tiene cerrada su Biblia. No se puede. Bueno, es que de vez en cuando escucho como que una palabra de aliento. Está bien, escucha la palabra de aliento. Pero si tú no conoces este libro, entonces cualquiera puede venir a engañarte. Y no vas a saber qué hacer. Y no vas a saber qué decir. Es como, bueno, a lo mejor eso no se ve tan malo. Igual me siento un ratito ahí a ver qué pasa, ¿no? No. Tienes que leer la palabra de Dios, porque la profundidad de tu fe, de esa fe inconmovible, va a estar a través de lo que tú leas, de lo que tú te deleites y de lo que decidas ser obediente. Entonces sí, van a haber muchos consejos en el mundo. No, es que no debes hacer eso. Te funciona mejor esta táctica. Y tú dices, ¿el Señor habla de eso? No. Entonces, no. Pero suena increíble, pero ya le funcionó a fulanito, a fulanita. Mira que le va súper bien. Sí, pero si el Señor dice que no, es no. Y no puede haber una sabiduría más grande que la del Todopoderoso. Entonces, no. Y ahí será la profundidad de tus raíces, de esa fe inconmovible a través de lo que tú ya conoces por medio de la palabra de Dios. Entonces aquí viene el resultado, ¿verdad? Una vez que nosotros nos apartamos de lo que Dios dice, eso no, vamos a pensar, muy bien, check, bien, Señor, me aparté, no me senté, ya estoy apartadita con el pecado, va. Muy bien, ahora ya te deleitaste. Bueno, ahí vamos, Señor, ok. Deleítate, disfruta esa comunión que tengo contigo cada mañana. Ok, Señor, listo, muy bien, Señor, ya vamos bien. Entonces sí, ahí viene la primera promesa. Entonces serás como un árbol plantado, junto a corrientes de agua. No dice que vas a ser como un árbol salvaje, como esos, ¿no te has fijado que a veces cuando está lloviendo crece como pareciera pastito, pero no es pastito, ¿verdad? Es como una hierba fea, hierba mala le llaman, ¿no? Entonces pareciera que se rellena todo así, wow, oye, como que ya se rellenó el jardín. No, pero viene así como que el solecito ya viene a quitar todo y te das cuenta que era pura maleza, era un árbol salvaje. Entonces tú no vas a ser como un árbol salvaje, así como que de repente dio fruto. No, dice que tú vas a ser plantado. Vas a ser como un árbol plantado, literal. Has plantado un arbolito o algo, tienes que arar la tierra, tienes que preparar el hueco, tienes que poner exactamente, volver a poner su tierra, su abono, su agüita y esperar cómo va creciendo.
Entonces tú no vas a ser un árbol de repente como que medio dio unas hojitas, no. Tú vas a ser un árbol plantado por Dios. ¡Wow! Eso es otro nivel. Porque entonces si Dios mismo te plantó, Él te sustenta. Y esa agüita que vas a recibir todos los días es su palabra. Esa medida que tú medites en Él, que pases tiempo con Él. Eso significa que tienes que ser una persona intencional. No es que, bueno, Dios ya me plantó. O sea, Dios es el trabajo, ¿no? Yo aquí me siento, ya me dio flojera leer, ya me dio flojera conectarme, ya me dio flojera orar. O sea, no, eso está aburrido, ¿no? Entonces, no. Entonces, esa agüita que Dios quiere darte para que tú puedas crecer, ahí se va a quedar. Sí fuiste plantado porque en su momento lo quisiste y en su momento lo deseaste. Pero si tú no eres intencional en que ese fruto, en que ese árbol dé mucho fruto, pues ahí se va a quedar. Dios mismo te colocará en lugares donde vas a poder nutrirte. Me encanta saber, y eso lo he vivido a través de a lo largo de mi vida en Jesús, cómo Dios trajo personas a mi vida que me edificaron. Cómo hubo personas que Dios trajo en su sabiduría, en sus, ¡hey! Por ahí no, mostrándome banderas rojas, como diciendo, y yo viéndola así como que es roja, es naranjita o es medio amarilla, ¿no? Y hubo quien llegó, es roja. ¿Y cómo sabes que es roja? Aquí está, mira. Aquí lo dices. Wow, eso no lo conocía. Entonces Dios te va a llevar con personas que te van a nutrir. Dios te va a poner en lugares donde te van a enseñar. Dios te va a llevar con personas donde te sientes amado, apapachado, consolado. Porque ese es nuestro Padre. Cuando tú eres intencional. Y cuando tú recibas esa agua fresca, ese abono, ¿no?, que Dios va a traer alrededor de ti, no va a ser casualidad y no va a ser un accidente. Va a ser el propósito de Dios en tu vida porque tú quisiste ser intencional. Ahora dice aquí, junto a corrientes de agua. Significa que va a tener una alimentación continua, todo el tiempo, una nutrición diaria, una renovación constante para tu espíritu y una fuerza que permanece todo el tiempo. No dice, va a dar fruto todo el tiempo, porque hay personas que, oye, es que he permanecido, he meditado en la palabra, me he alejado del pecado y mira que pues nada más veo unas hojitas así como que medio verdes, pero no veo el frutito, o sea, no veo la manzanita, no veo, no sé, un duraznito, algo, no hay frutitos. Bueno, aquí dice la palabra, dice a su tiempo. Wow. O sea que hasta para dar fruto hay tiempo. Claro, los hijos de Dios entienden que hay procesos que son necesarios, saben que deben esperar, saben que deben sembrar a su tiempo, saben que deben confiar, saben que Dios los está formando, incluso cuando no ven el frutito. Pero están confiados sabiendo que si Dios mismo los plantó y ellos se están nutriendo, se están llenando, a su tiempo darán mucho fruto. No dice un frutito, de vez en cuando. No, darán mucho fruto. Dice aquí que su hoja no cae. Y esa frase es grande, es tremenda, porque ¿sabías que en el clima del Medio Oriente un árbol sin agua pierde sus hojitas? Así como se cayó. Pero este salmo dice que aunque hubiera una sequía, tú no te vas a secar. Que aunque haya una prueba grande, tú vas a permanecer. Y aunque haya una tormenta, tú seguirás verde. ¡Wow! Es como, ya vi el arbolito de al lado. Híjole, estamos en sequía, nos vamos a secar todos. No, tú no, porque vas a ser un árbol que siempre estará junto a corrientes de agua. ¡Wow! Hace un año, justo me regalaron en mi cumpleaños una plantita preciosa. ¡Ay, se olvidé su nombre! Una plantita hermosa. Y entonces me acuerdo que la dejé ahí y se me olvidó regarla. Y yo, no puede ser, se va a secar la plantita, ¿no? Y estaba muy bonita. Y se me olvidó y realmente nada más tenía ya los palitos, ¿no? Y entonces dije, híjole, ya a lo mejor ya se murió, ¿no? Y yo de repente, como no sabía cómo regar esa planta,
que es un poquito especial, no sabía si diario, no sabía la cantidad, no sabía cada cuándo. Entonces, pues ahí medio la regué, ¿no? Medio la regué literal, porque estaba muriéndose la plantita. Entonces llegó una amiguita mía y me dijo, oye, esa plantita que onda, o sea, es pura tierra, con palos. Y yo, pues es que no sé, le dije, le tengo mucha estima a esa plantita porque me la regaló una amiga que quiero mucho, entonces, no sé, o sea, ya se me secó y no sé si tirarla. Y ella me dijo, es que no sabes cómo regarla. ¿Cómo? ¿Sí? Mira, esta plantita la tienes que sumergir en una cubetita de agua. Y mira, me enseñó todas sus raíces, están secas, se están secando. Entonces, medio sobrevive por lo poquito de agua que le das. Pero esas plantas son especiales. Necesitas sumergirla, dejarla ahí unas 2 horas, porque está seca. Y después tú misma vas a ver cómo esas raíces se van a empezar a hacer gorditas, gorditas, gorditas verdes, como llenas de agua por dentro. Déjala así. Y por lo menos cada semana haz lo mismo. Bueno, y entonces lo hice. Y hoy es una plantita preciosa. Yo no tengo plantas en mi casa naturales como tal, pero esa plantita la amo. Porque cuando empecé a regarla, me acordé de este salmo justamente. Y fue un salmo que yo leí y era como ver esa planta que estaba seca y llenarla junto a corrientes de agua. Y literal, la plantita se sumergía y se llenaba de agua y se empezaban a llenar sus raíces. Y ahorita es una plantita que tiene mucho fruto, mucho, no una hojita. No pasó al otro día, no fue que le eché agüita en la cubeta y al otro día se llenó de hojas y de frutitos, no, tardó. Pero la constancia, otra vez su cubetita, otra vez su agüita, ¿no? Y yo hasta oraba por esa plantita. Y vas a ser como un árbol frondoso y vas a dar mucho fruto, le hablaba a mi planta. Hoy es una plantita que dio mucho fruto. Pero me acordaba tanto de este salmo porque así es como Dios habla en nuestro corazón. Él mismo es esa corriente de agua que no deja que nos sequemos, sino que a su tiempo dará mucho fruto. Así que cuando dice aquí la Biblia que la hoja no cae, representa una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual, una estabilidad mental, una estabilidad familiar y una estabilidad en tu fe. Una fe inconmovible cuando tú estás rodeada de esa agua viva, que es su palabra y su Espíritu Santo. Dios está diciendo hoy, yo te sostengo, yo te nutro, yo te doy el agua viva. Yo soy el agua viva. Y todo lo que hace, dice este salmo, todo lo que haces prosperará. Y no solamente está hablando de algo materialista, está hablando de una prosperidad con propósito, que tu vida tenga propósito, que haya prosperidad en tu alma, en tus emociones, en tu mente, una prosperidad divina que viene solamente de Él. Así que donde tú pones tu mano, Dios sopla vida. Donde tú trabajas, Dios abre las puertas. Donde tú avanzas, Dios te respalda. El fruto que des a tu tiempo no será suerte. El fruto que des a tu tiempo será la consecuencia de haber sido plantado y nutrido por Dios. ¡Wow! ¿Cómo? Gracias a tu obediencia y tu intencionalidad. Y quiero cerrar nada más rápidamente diciendo la comparación de lo que sucede con los impíos, con los malvados, con las personas que se burlan de Dios, con las personas que se apartan del Señor, con las personas que siguen exactamente lo que Dios dijo al principio que no hiciéramos, ¿verdad? Dice que en cambio los malvados, los malos, son como un tamo que arrebata el viento. El tamo es la cáscara seca de un trigo, fíjate lo contrario. No pesa, no tiene raíz, el viento se lo lleva. Eso es el impío, mucha apariencia, pero no tiene raíz. Se levanta, pero se cae rápidamente. Como que es como ese arbolito salvaje, como que se ve verde, pero se seca rápidamente. Parece fuerte, pero está vacío. Sin Dios, la vida no tiene peso. Sin Dios, cualquier viento te va a mover. Sin Dios, cualquier prueba te va a derrumbar. Pero el justo siempre permanece. Así que este salmo termina diciendo, porque el Señor conoce el camino de los justos.
El Señor sí conoce el camino de sus hijos. Eso significa que Dios mira tu esfuerzo, que Dios conoce tu proceso, que entiende tu dolor, que te acompaña en ese camino y que Dios sabe por dónde te lleva. Incluso cuando tú dices, Señor, este camino está bien, yo te llevo. Yo voy delante de ti. Y mientras que dice, pero la senda de los malos perecerá. Los caminos que se toman lejos de Dios siempre van a terminar en destrucción. El camino del justo siempre terminará en vida, y una vida en abundancia en Dios. Así que el Señor hoy te dice, yo quiero plantarte. Yo quiero darte esas raíces profundas. Quiero que tus hojas no caigan. Quiero que fructifiques. Quiero que prosperes. Pero aléjate del terreno que te seca. Aléjate del pecado. Aléjate de la maldad. Y vuelve a la corriente de mi agua viva, que la vas a encontrar por medio de mi palabra. Si tú quieres ser ese árbol plantado el día de hoy, dile al Señor, Padre, ya me cansé de estar seco. Ya estoy cansada de ser como la plantita de Mariné, seco ahí, como que aventado en la sombra, sin agua, secándome. Quiero ser plantado junto a corrientes de agua viva, que darán fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera.